Allá en el capítulo 35-49 del libro de Gálatas se nos enseña que tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual. De tal manera que la renuncia de Cristo es una pérdida, pero la resurrección de Cristo es una garantía, dice Corintios 21:39. De tal manera que si nosotros vemos que así como existe en Nueva York y en el mundo de la fama, el hall de la fama, hay hombres famosos de la antigüedad. Los Nifilín, por ejemplo, eran los hombres gigantes, se sentían gigantes porque eran famosos. En el hall de la fama tenemos a Cassius Clay, etcétera, etcétera. Pero también existen el hall de la fe, donde podemos mencionar a Abel, a Noé, a la abuela de Salomón, el rey Salomón, un rico de verdad, donde podemos mencionar a Abraham, porque si nos comprendemos ni aceptamos en esa diatriba que existe entre resurrección y reencarnación, no aceptamos que Él resucitó, que Cristo resucitó, vana es la fe. De ahí que cuando mi alumna me dice, profesor, usted en una forma por la rapidez, usted en vez de decir que Caín, hijo de Adán, dijo Adán, hijo de Caín. Ahí vemos simplemente dentro de la pragmática tres de sus fuentes, parte de la praxis, que es lo que significa. Tenemos la práctica psicolingüística, la moralista y el idealismo. Creo que fue William Shin, algo así por el estilo, creo que era un inglés quien planteó ciertas cosas del pragmatismo. Bueno, pero ahí nacieron esas corrientes. Yo veo que realmente nacen dones de la carne que tienen que ver con frutos de la carne y dones del espíritu, como nos habla el libro de Gálatas, y frutos del espíritu. Cuando yo hablo, estoy hablando para personas también que analizan las Sagradas Escrituras, que la leen y quieren ciertas cosas más allá. Pero tenemos esa analítica de la Sagrada Escritura. Cuando yo analizo que Dios tiene misericordia para con la humanidad y que nos da una bondad inmerecida, que no hay rico sobre la tierra, por muy rico que sea, ni siquiera Salomón, que pueda comprarla. Se llama bondad inmerecida de Dios. Y eso se lo pedimos en oración cuando hablamos con Él. Entonces, si nosotros vemos que en el paraíso terrenal realmente hay dos criaturas que no tienen infancia. Jesucristo tuvo infancia. Adán y Eva nacieron ya grandes y aptos para la sexualidad, ya formados con sus miembros. Y de ahí donde proviene que Adán sí recibe el soplo espiritual divino del mismo Señor para que él venga a ser un viviente con alma, como decían antiguamente las Sagradas Escrituras o la Biblia. Yo he encontrado Biblias por ahí que dice que él es un alma viviente, y nace aquí una polémica, porque no es lo mismo un viviente con alma que un alma viviente. Y estos problemas se plantearon allá en Grecia, en esa Grecia de la antigua Macedonia, a la cual
el mismo Pablo hizo 3 viajes y eso se registra en el libro de los Hechos. Esa Macedonia de Alejandro Magno, que quedaba al norte de la Grecia. Pero bueno, después hablamos de mapología y de esas cuestiones. Los que quieran seguir conmigo, güey, que quieran entenderme. También vemos que dentro de los dones de la espiritualidad o los dones del espíritu, tenemos la benignidad, la mansedumbre, el dar, el que daba con amor y misericordia. Tenemos el don de la enseñanza, el don de servir. Tenemos una cantidad de dones que Dios nos dio porque somos seres espirituales y seres de cuerpo físico. Y por eso sabemos que lo que es del espíritu es del espíritu y lo que es de la carne es de la carne, dice el libro de Gálatas. Para los que leen la Biblia, no solamente para los que andan repitiendo todo lo que oyen y no tienen conciencia de un análisis en las cuestiones. Dice Gálatas así: lo que es de la carne y lo que es del espíritu del espíritu. Y de ahí que nos da esos dones del espíritu y frutos del espíritu, dones de la carne y frutos de la carne. Sabemos que entre los frutos de la carne ya eso proviene desde el mismo paraíso hacia acá. Y fruto del espíritu también. Porque entre los frutos del espíritu nosotros sabemos que está el amor en sus diferentes dimensiones, pero el amor de Dios es un amor, según el hebreo, ágape, que no tiene nada que ver con el amor que nos plantean en Grecia en cuanto al eros. Hay un dios erótico, que es carnal, que es de procreación. Y está el filial, que es el que sentimos así hacia la sabiduría, a esa sabiduría que en Proverbios nos da Dios dentro de ese libro poético. Y ágape es el amor inmerecido y santo del Espíritu Santo que Dios una vez sopló sobre la nariz de Adán, mas no en el de Eva, porque fue según sacada en esta teoría creacionista de la costilla de él. Por lo tanto, los que están bajo el espíritu no están bajo la ley, porque cuando vemos nosotros que cuando no se hacen las cosas que queremos hacer, debido a los deseos, hay un combate interno en nosotros, y por eso en 17:18, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La ley castiga, la ley reprende y la ley corrige al que está bajo la carne. Y de ahí los dones de la carne y los frutos de la carne siempre serán adulterio,